Hola, buen día. Mi nombre es Nuria Magali Mariscal González. Soy maestra de tercer grado y les voy a explicar más o menos cómo es que yo llevo el proceso, la elaboración de como de clases en matemáticas con la multiplicación. Lo primero que vamos a hacer es ponerles un problema sencillo a los niños en los que ellos vayan descubriendo la multiplicación por medio de este ejercicio. Muy bien. Yo hice este problema que dice Juanito tiene 7 bolsas con 5 dulces en cada una. ¿Cuántos dulces tiene en total Juanito? Entonces aquí es donde nosotros vamos a hacer que el alumno entre en conflicto con él mismo y que él solo descubra cómo tiene que hacer para averiguar cuántos dulces tiene en total. Nosotros en lugar de irle diciendo el método, solo vamos a poner el problema y vamos a dejar que el alumno lo conteste como él pueda. Puede ser mediante que algunos alumnos lo hagan mediante dibujos o que lo hagan con la suma. Normalmente se van por la suma. Entonces lo que hacen en algunas ocasiones es ir dibujando los dulcecitos, los 7 dulcecitos y los van acomodando aquí para después llegar a lo que es la suma. Al final ellos te dicen el resultado y aquí es cuando nosotros entramos como docentes a estarles haciendo continuamente ejercicios como de este tipo o problemas de este estilo, sencillos, como por ejemplo ya después de que los alumnos hacen estos problemas, después tenemos que nosotros tomar en cuenta los datos a la hora de decirles o de hablarles de que hay un método más sencillo para resolver esta suma. Lo que vamos a hacer es señalarles. Si se fijan, Juanito tiene ¿cuántas bolsas? 7 bolsas tiene Juanito. Y dice que en cada bolsa tiene ¿cuántos dulces? 5 dulces. Entonces, niños, hay un método para hacer más fácil y más rápido la operación, ¿cuál creen que sea? Y aquí es donde entran algunos niños con que te dicen suma, resta, y hay algunos que sí te van a saber identificar que puedes hacerlo mediante una multiplicación. Entonces ya nosotros vamos guiando al alumno para que llegue a esa conclusión y al final decir, bueno, Juanito tiene 7 bolsas, entonces vamos a poder hacer esto. 7 por 7 bolsas. ¿Por cuántas? Por 5 que hay acá. Entonces, esta es la operación que tenemos que hacer. Esta es la multiplicación que nosotros tenemos que hacer. Y así nos va a salir más fácil el resultado. Y es estar viendo constantemente ejercicios de este tipo y obviamente empezarles a enseñar a los niños las multiplicaciones, ya sea con cantos o con juegos. Hay una lotería de multiplicaciones en las que ellos pueden empezar a hacerla. Yo considero como maestra que las multiplicaciones sí son más memorísticas y tenemos que primero poner a los niños a que las memoricen un poco y ya posteriormente se ponen los juegos, como les digo, la lotería, incluso rompecabezas o canciones en las que los niños se puedan identificar y hagan como una conexión entre las multiplicaciones y el juego o el canto para que se las aprendan y sea más fácil para ellos. A continuación, para la división, yo hago lo mismo que en la multiplicación. Empiezo con ejercicios sencillos, ¿sale? Que aquí es, Carla tiene un pastel con 8 pedazos e invitó a 4 amigos a comerlo. ¿Cuántos pedazos le tocan a cada amigo? En este aspecto nosotros tenemos que decirle a los alumnos que tienen que repartir, que es la repartición. Entonces, hacemos lo mismo, el mismo procedimiento que en la multiplicación, pero ahora con la división. A ver, si yo tengo 8 pedazos, incluso a mí me gusta que los dibujemos, porque siento que al dibujarlo, de hecho, considero que este método, creo que este método se llama el Singapur, si no mal me equivoco, y a mí me gusta que hagan los dibujos porque siento que los niños se apropian más del conocimiento y lo relacionan más a que solo ver números. Entonces, también lo pueden hacer o lo pueden implementar.
Dice, Carla tiene un pastel con 8 pedazos. Entonces ya sabemos que el pastel tiene 8 pedazos y que tiene 4 amigos. Lo importante es puntualizar los datos. Entonces, si yo le voy dando un pedazo a cada uno y veo que todavía me sobra, le doy otro pedacito a otro. Entonces, de cuántos pedazos les toca. Entonces, aquí es hacer preguntas clave a los alumnos para irlos guiando y que ellos resuelvan solos el problema. Entonces ya van a empezar a decirte los niños que de dos, que les toca de 2 pedazos a cada niño. Y vamos a hacer preguntas de indagación. ¿Cómo supiste que le tocaban tantos pedazos? Lo importante también, en dado caso, cuando no era virtual, lo que yo hacía era pasar a los niños al pizarrón, a los que lo habían resuelto más rápido y a los que no les había dado el resultado correcto. ¿Para qué? Para que ellos pusieran el procedimiento en el pizarrón y ver yo la lógica que ellos tenían o cómo habían llegado a ese resultado. Entonces ya entre todos lo hacíamos o indagábamos de que creen que su compañero está bien, sí, no, ¿por qué? Y ya era cuando entre todos resolvíamos el problema y llegábamos al resultado. Entonces a mí me gusta mucho socializar los problemas que yo veo con mis alumnos para que ellos comprendan y les quede más claro el problema. Ahora, después de esto, después de una semana aproximadamente o dos que yo estoy constantemente haciéndoles este tipo de ejercicios, si se fijan, este ejercicio pues es muy sencillo. Entonces, después de estarles haciendo constantemente este tipo de ejercicios para que se vayan familiarizando, pues lo que hacemos ahora es enseñarles la división en su algoritmo. Entonces, ya enseñándoles la división en su algoritmo, ya podemos decir, recuerdan los problemas que hacíamos, entonces ellos ya no van de lleno a ver un algoritmo desconocido totalmente para ellos, sino que los vamos introduciendo poco a poco a la división. Para el algoritmo de la división, lo que yo hago es perdón. Primero anoto en el pizarrón lo que es el divisor, el cociente, el dividendo y el residuo. Esas son las partes fundamentales de una división. Entonces, previo a la división, yo les encargo a mis alumnos para conocer sus saberes previos que me investiguen qué es una división, para qué sirve, ejemplos. Entonces lo que hacemos primero es una lluvia de ideas sobre la división. Entonces ellos ya previamente al investigar ya saben, ya leyeron que hay un divisor, un cociente, un dividendo y un residuo. Entonces a continuación, después de lo que hicieron de tarea, que ya tienen una breve introducción, ahora sí yo les voy a explicar que el divisor es a cuántos vamos a repartir, a cuántas personas vamos a repartir. Un ejemplo. El dividendo es lo que tienes para repartir. El cociente es cuánto les toca. Ahí arriba el resultado es de cuánto les toca y el residuo es lo que sobra. Siempre en el residuo tiene que ser menos que en el divisor, si no algo hicieron mal. Entonces, previo a esto yo les voy dando una introducción de lo que es la división y después les voy explicando las partes de la división y lo que se debe poner en cada parte. Yo sí les hablo sobre la casita, lo que es aquí, la casita, adentro, afuera, pero también dicen otros maestros que no es correcto llamarle casita, que se tiene que llamar como es. Entonces, estamos explicando un algoritmo convencional de la división, pues así tal cual lo vamos a comentar. Después vamos a hacer la conexión entre los ejercicios que yo les dejaba ahora con la división. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio donde decía que Carla tenía tenía un pastel con 8 pedazos? Entonces, lo que tienes para repartir. ¿Cuántos pedazos para repartir tenía Carla? 8. Pues aquí ponemos 8. ¿A cuántos? ¿A cuántos amigos había invitado? A 4. 4. Entonces ya es ahí como vamos desenvolviendo la división. Pues espero que haya quedado claro los temas de la división y la multiplicación, de cómo es mi didáctica o mi práctica cuando yo enseño
las operaciones básicas. Algo de los obstáculos que yo me he encontrado es que, que tengo alumnos que obviamente no comprenden muy rápido cómo es la dinámica y tengo que cambiar muchas veces ya sea los problemas, cambiarlos a material concreto, o sea, utilizo materiales didácticos para poder enseñarles la división y la multiplicación. Yo lo que recomiendo es que no se vayan directamente como al algoritmo porque es algo que el niño pues desconoce totalmente y es más complicado. Yo cuando he practicado lo he hecho así y era una de las principales obstáculos que yo veía porque yo me quería ir directamente a enseñarles cómo era el algoritmo de la división y de la multiplicación o directamente que aprendiéndose las tablas y ya. Entonces ellos no veían la importancia, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que aprendernos las tablas? ¿Para qué nos va a servir? ¿Por qué tenemos que saber las divisiones? ¿En qué nos va a funcionar? Entonces, aquí es trasladarlo, contextualizarlo y hacer que ellos entiendan que esto nos sirve también para el día a día. ¿Sale? Lo que podemos hacer también, o lo que yo hago, es hacer como la tiendita, se le llama eso, que es cuando llevas tus objetos y les pones un precio a todos los objetos y vas comprando. Incluso les he dado moneditas, les he dado billetes a los niños y lo hemos estado haciendo como una práctica normal. Incluso lo puedes utilizar hasta para quien acabe tales trabajos que yo dejé, les voy a dar tantos billetitos para que luego compren en la tiendita lo que quieran. Entonces ellos se van apropiando de eso y le van encontrando un sentido a las operaciones. Entonces, por eso a mí me gusta hacerlo de esta manera, no empezar con el algoritmo convencional, sino empezar con problemas de la vida cotidiana que ellos puedan tener constantemente y después hacer juegos, hacer dinámicas, porque recordemos que los niños aprenden mucho jugando. Entonces, primero eso y después ya lo trasladas al algoritmo y ya vas conectando todo. Ah, ¿se acuerdan que veíamos estos problemas? ¿Se acuerdan que hicimos la tiendita? ¿Se acuerdan que jugábamos tal juego? Ah, pues hay algo de manera estructurada que se tiene que hacer y es así, así, así. Entonces ya es cuando se le explica. Y ese es mi método de enseñanza.